Vamos a tratar un tema bastante importante como es el autismo. Sabemos que este padecimiento altera gravemente la capacidad de comunicación y la conducta de quienes la padecen o lo padecen, pero para eso vamos a darle la palabra a la psicóloga Miriam Aurora para que nos explique ampliamente cómo está este padecimiento. Bienvenida una vez más. Y adelante, por favor. Ok, muchas gracias, doctor. Nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es precisamente lo que es el autismo y vamos a hablar también de su comorbilidad con la ansiedad. Por lo tanto, bueno, titulamos la presentación Ansiedad y trastornos del espectro autista. Es muy importante al hablar de autismo que, bueno, identifiquemos de acuerdo a los manuales de diagnóstico internacional cuáles serían sus características. A partir de fechas muy recientes, bueno, ya entra dentro del grupo de lo que es el espectro autista y se denomina de esta forma, como lo veremos a continuación, porque es una gran gama de conductas relacionadas que a lo mejor no pueden estar clasificadas como anteriormente se hacía como un trastorno generalizado del desarrollo y que requieren una especial atención. Posteriormente hablaremos cómo el autismo genera su comorbilidad con la ansiedad, algunas estrategias de intervención psicológica y algunas recomendaciones hacia los padres y los cuidadores. Por lo tanto, nuestro objetivo general es identificar las características del trastorno del espectro autista y su relación con la ansiedad, con el propósito de realizar una detección y referencia oportuna. Bueno, como sabemos, en las unidades de primer nivel de atención y en algunos hospitales regionales, la detección es una de nuestras principales herramientas para una intervención oportuna. En la sesión anterior a esta, que platicamos algo más sobre psicología de la salud, bueno, podemos identificar que dentro de este proceso de salud de enfermedad existen diferentes etapas, tanto para el propio paciente como para los familiares y los cuidadores. Entonces, retomando un poco de lo que platicábamos en esa sesión, bueno, existe un cambio en el estilo de vida y existen unos ajustes que se tienen que realizar para que precisamente, bueno, con el padecimiento pueda llegar a lo que llamamos la adherencia terapéutica, que no es más que el seguimiento de las instrucciones de una forma adecuada para lo que es el tratamiento y lo que será la rehabilitación de algunos padecimientos. Entonces, por lo tanto, la detección es una de nuestras principales herramientas para la oportuna referencia y el tratamiento. Hablamos de lo que es el trastorno del espectro autista. Como les había comentado, bueno, anteriormente se clasificaba el autismo o entraba el autismo para el DSM-4 y DSM-4-TR, lo que era el de trastornos generalizados del desarrollo. Actualmente, para la última revisión, que es el DSM-5, bueno, se denomina trastorno del espectro autista. Y precisamente incluye autismo, incluye el trastorno de Asperger, incluye el trastorno desintegrativo de la infancia y algunos otros trastornos generalizados del desarrollo no específicos. Como el autismo se define por un conjunto de comportamientos, se representa como una única categoría diagnóstica en este caso y se adapta a la presentación clínica de cada uno de los pacientes, con la inclusión de especificaciones clínicas, por ejemplo, la gravedad en habilidades verbales o características asociadas, como por ejemplo algunas cuestiones de tipo genéticas, como la epilepsia, discapacidad intelectual, entre otros. Cuando hablamos de un trastorno del espectro autista, de acuerdo al DSM-5, se tienen que cumplir ciertos criterios diagnósticos. Para estos manuales, tanto el CIE-10 como el DSM-4, bueno, es importante identificar precisamente en nuestros pacientes esos signos y esos síntomas que nos pueden estar dando foco de atención, que precisamente estamos hablando de lo que sería el autismo en este caso. Para lo que es el DSM-5, bueno, nos dice que debe de cumplir los criterios A, B, C y D. ¿A qué se refiere con el grupo de criterios A? Es referido al déficit persistente en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestados simultáneamente en tres déficits que se apuntúan a continuación. Uno es en la reciprocidad social y emocional,
que puede abarcar desde un acercamiento social anormal y una incapacidad para mantener una alternancia en la conversación, pasando por la reducción de intereses, emociones y afectos compartidos, hasta la ausencia total de la iniciativa en la interacción social. Por eso es que también hablábamos de un espectro autista, porque cada uno de nuestros pacientes, bueno, se va a ir identificando en frecuencia e intensidad, pues de manera muy diversa. También nos habla que hay un déficit en la conducta de comunicación no verbal, que se usa precisamente en la comunicación social, y puede abarcar desde una comunicación poco integrada, tanto verbal como no verbal, pasando por anormalidades también del contacto visual y del lenguaje corporal, o déficit en la comprensión y el uso de la comunicación no verbal, hasta una falta total de expresiones o de gestos faciales. Y bueno, en tercer punto es el déficit en el desarrollo, que es el desarrollo y mantenimiento de las relaciones adecuadas a un nivel de desarrollo más allá de las establecidas por los cuidadores. Aquí cabe mencionar que bueno, cuando papá o mamá o el cuidador ya conoce al niño, va identificando cuáles son las conductas que se van presentando en él y puede identificar si hay algo que está presentando de más o algo que está presentando de menos. Entonces eso nos habla precisamente que adecuadas al nivel, más allá de las que pueden establecer los cuidadores, y que incluyen dificultades para mantener un comportamiento adecuado, sobre todo en diferentes contextos sociales, pasando por las dificultades como el juego imaginativo y hasta la aparente ausencia del interés por las demás personas. Y bueno, cuando al consultorio llegan identificados estos niños, normalmente podemos detectarlos precisamente por esta cuestión social, la forma en la que juega, la forma en la que establece precisamente esta relación con las otras personas y los intereses apropiados en diferentes contextos sociales. Ahora vamos con las características del grupo B. En las características del grupo B encontramos patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas que se manifiestan en al menos dos de los siguientes puntos. Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipada o repetida, que pueden ser estereotipias motoras simples, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos o frases idiosincráticas, excesiva fijación con las rutinas, los patrones ritualizados de la conducta verbal y no verbal o excesiva resistencia al cambio, como los rituales motores, insistencia en seguir en la misma ruta o tomar la misma comida, preguntas repetitivas o extrema incomodidad motivada por pequeños cambios. Intereses altamente restrictivos y fijos, de intensidad desmesurada, como una fuente de vinculación o preocupación por los objetos inusuales o por intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. En estos últimos tres puntos de este grupo B, bueno, podríamos también hablar de que si hacemos un diagnóstico diferencial, podría estar asociado con algunas características de ansiedad que tenemos que diferenciar, por eso de ahí la importancia de hablar de estos dos temas. Hiper e hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés respecto a estos estímulos que se encuentran en el entorno, como la aparente indiferencia al dolor, al calor o al frío. Una respuesta adversa a los sonidos o texturas específicas, sentido del olfato, del tacto exacerbado y fascinación por las luces o los objetos que ruedan. En el siguiente grupo C, los síntomas deben estar presentes en la primera infancia, pero pueden o no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las limitadas capacidades. Eso también está muy vinculado a las pacientes que son del sexo femenino, en las cuales, bueno, tienen mayor presencia de socialización y puedes retardar un poco más la cuestión de la detección o el diagnóstico. La conjunción de los síntomas limita y discapacita el funcionamiento cotidiano. Y bueno, cuando nos presentamos ante estas situaciones, tanto los cuidadores como los padres empiezan también a tener cambios en el estilo de vida, porque ahora, bueno, en esta conjunción de síntomas que los limita de alguna manera esta cuestión del funcionamiento cotidiano, pues quizás a la hora de vestirse, a la hora de bañarse o a la hora de peinarse puede significar un verdadero reto para ellos. Tres dominios se reducen. Bueno, también es importante que los dominios de nuestros pacientes que se reducen a dos,
de lo que ya platicamos, pueden ser los déficits sociales y de comunicación, los intereses fijos y de comportamientos repetitivos. Es decir, estos déficits en la comunicación y el comportamiento social son inseparables y se pueden considerar de forma más precisa como un único conjunto de síntomas con especificidades ambientales y contextuales. Los retrasos en el lenguaje no suelen ser únicos ni universales para un trastorno del espectro autista y con más precisión pueden considerarse como un factor que influye en los síntomas clínicos, en lugar de definir el diagnóstico como tal. Requerir que se cumplan ambos criterios completamente mejora la especificidad del diagnóstico, sigue el menoscabo de la sensibilidad. Puede también estar asociada el mismo autismo con un trastorno de hipersensibilidad que habría que descartar o diagnosticar en su momento, sobre todo para la cuestión de la intervención y del tratamiento. Proporcionar ejemplos de los subdominios de un rango de edades cronológicas y los niveles de lenguaje que aumenta con la sensibilidad a través de los niveles de severidad, ya sea de leve, moderado o grave, mientras que se mantiene una especificidad con solo 2 dominios. Esta decisión también tiene que ser basada en consulta de expertos y también por un grupo multidisciplinario. Entonces, cuando hablamos de un trastorno del espectro autista, bueno, habría conductas que reconocer, sobre todo a la hora de estar haciendo nuestra entrevista con los padres. Y bueno, son algunas de las conductas que podemos identificar, que son las que más se encuentran como presentes y bueno, que nos pueden estar hablando o nos pueden estar dando ya un foco de alarma en cuestión del diagnóstico, y precisamente se basan en esta cuestión de la ejecución de la vida cotidiana. Y bueno, aquí tenemos una imagen que precisamente nos representa eso, y bueno, aquí se presenta tanto como en niño como en niña, y vamos a ir desglosando cada una de estas conductas. Dice, no me gusta que me laven o me corten el cabello. Eso puede ser una también de las conductas que se puede presentar con frecuencia. Mis ojos se ponen llorosos con el sol y las luces brillantes, por eso trato de protegerlos. Tengo miedo a los sonidos fuertes, como la aspiradora, las alarmas o las sirenas. Solo con ciertos alimentos y algunas comidas no me gustan, o hay dificultades para las texturas nuevas. Es difícil abotonarse la camisa. No percibo el dolor o el tacto de una manera normal. Toco a otros demasiado firmemente o demasiado bajo. En ocasiones estos niños tienen mucha fuerza y pueden llegar a empujar o arañar a otros en la convivencia, sobre todo en el juego. No me gusta que me hagan cosquillas o que me mimen. No puedo correr tan rápido como mis amigos y es difícil andar en mi bicicleta y jugar de algunos deportes con amigos. Siempre ando de puntitas y nunca ando descalzo. Es difícil concentrarme en mis estudios o en clase. No oigo bien, o si dicen algo tengo el oído selectivo. Huelo el aroma de las personas, los alimentos y los objetos de una manera muy fuerte, casi como si fuera un tufo. Me gusta la sensación de masticar las cosas comestibles o prefiero el alimento que tenga un sabor fuerte. Estoy frustrado cuando tengo que cortar con tijeras o escribir o recoger cosas pequeñas. No puedo vestirme solo y es muy difícil ponerme los calcetines. Son algunas de las conductas que pueden presentar niños y niñas con estas características de un trastorno del espectro autista. Diferencias por género. Vamos a encontrar que bueno, la manifestación puede ser distinta y en algunos casos es de las explicaciones más, de alguna manera que son más acudidas, bueno, es esta cuestión de una cuestión de tipo genético. Sin embargo, no hay una situación determinada hasta el momento, por lo cual se presenta más en niños que en niñas. Aún se desconoce con certeza por qué se presenta más el TEA en niños que en las niñas, lo cual sucede también con otros trastornos del desarrollo que se manifiestan en la infancia temprana, tales como aquellos relacionados con el aprendizaje o el déficit de atención. La explicación más usada es que algún gen ligado al cromosoma X debía estar mutado e implicado en el autismo, y al ser los chicos XY tienen solo una copia, mientras que las chicas, al ser XX, tendrían 2 copias y sería mucho más raro tener 2 copias dañadas del mismo gen. En general,
Las niñas con un trastorno del espectro autista tienen mayores problemas desarrollados con el aprendizaje y con la escolarización de los niños, de acuerdo al autor Merrill, que estamos revisando en este momento. Y muchas de ellas tienen mejores habilidades sociales que los niños comparables, lo cual dificulta el diagnóstico oportuno, como ya habíamos comentado. Son menos sensibles a las entradas sensoriales fuertes y a presentar hipersensibilidad sensorial. Y al tener mucho más desarrolladas también las habilidades sociales, bueno, las niñas tienen menor porcentaje en ser o encontrarse en una situación de bullying frente precisamente a este tipo de trastorno. Es también diferente la manera en que los niños y niñas viven su proceso escolar. Un niño o niña con autismo puede estar en una situación de bullying, como ya he comentado. Se ha observado que las niñas son menos acosadas tanto en frecuencia como en intensidad que los niños. Ahora, cuando hablamos de la comorbilidad de lo que es la ansiedad y el autismo, bueno, muchos de los niños con el espectro autista recibirán también un diagnóstico adicional al momento, en el momento de su desarrollo. Estos trastornos adicionales o diagnósticos comórbidos, como le llamamos, a veces pueden ser muy debilitantes para las personas con ese tipo de espectro autista. Los tipos más comunes son relacionados con aquellos que van vinculados a la ansiedad y que genera también una fuerza debilitante por esta preocupación excesiva y miedo. Y bueno, también resulta complejo para los papás o los cuidadores, ya que pueden confundirse, como platicamos anteriormente, con algunas características que están también adjudicadas a lo que sería el trastorno del espectro autista, y bueno, puede generar confusión a la hora también del cuidado y las atenciones que reciben cada uno de estos grupos. Hay muchos comportamientos comunes que se observan en los niños y que se superponen a otros síntomas, y se observan diferentes trastornos de ansiedad, como por ejemplo las obsesiones o las compulsiones, que están vinculadas al trastorno obsesivo compulsivo y que pueden similar esas conductas repetitivas o estereotipadas, ¿no? Con este trastorno del espectro autista. Los tipos más comunes que pueden estar relacionados o tener comorbilidad, de acuerdo con este estudio del 2011, bueno, es la fobia específica, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad social. La expresión de la ansiedad o nerviosismo suele ser de la misma forma, ¿no?, en la que se presenta con un niño de desarrollo habitual. Sin embargo, la respuesta puede ser, aún más intensa, porque por un lado son especialmente afectados por la ansiedad social, el miedo ante situaciones nuevas, personas nuevas, circunstancias nuevas, y por otro, dificultad para expresar lo que se está experimentando, la ansiedad que se está experimentando en ese momento. Cuando estamos hablando del trastorno del espectro autista, como nos lo muestra la imagen, bueno, habrá que hacer uso de cuestiones de tipo más visual o de mandar el mensaje de forma más visual, ser más específicos en lo que se está solicitando, ser muy repetitivos en lo que se está solicitando precisamente para obtener los resultados esperados. El estrés y la ansiedad surgen de manera diferentes. Puede haber manifestaciones igual de la misma manera como se puede manifestar en un niño normotípico: la sudoración de manos, la tensión muscular, dolores de cabeza, dolor de estómago, taquicardia, etcétera, y también las de tipo psicológico. Una respuesta frecuente a esas situaciones de estrés o ansiedad son precisamente esta repetición, esas estereotipias que pueden no estar asociadas a una cuestión de tipo claro. Pueden en este caso romper papeles, rasgar algún tejido, hacer repeticiones también culturales con frecuencia, gritar, también dar vueltas sobre su propio eje. También puede estar niveles de ansiedad superior a la media, también en los hermanos, sobre todo de menor edad, que presentan o que están asociados o que tienen en la familia un chico o chica con trastorno del espectro autista. También hablamos de una cuestión no solamente que va a cambiar el estilo de vida de la familia, sino también va a cambiar el estilo de vida de las personas con las que conviven con este paciente.
En algunas ocasiones, bueno, pueden reírse, como también lo menciona la imagen, sin un motivo aparente, pueden pararse de su lugar a la mitad del plato, pueden tener conductas estereotipadas con los cubiertos, y eso puede tener también implicaciones de tipo social, sobre todo esa cuestión de la inclusión de los padres también. Por lo tanto, y lo que hemos platicado, algunas cuestiones del diagnóstico sobre todo, vamos a encontrarnos con ciertas limitantes. Las limitaciones en esta comorbilidad pues van a estar dadas precisamente en el retraso para poder comunicar esas cuestiones de sensaciones, emociones y sentimientos que tiene precisamente un paciente que está experimentando ansiedad con esas características. También veíamos que vamos a limitar el diagnóstico esa cuestión de tener algunas detecciones similares, algunos diagnósticos diferenciales, como lo es el caso de la ansiedad, como es un caso de hipersensibilidad, un trastorno de hipersensibilidad a esta cuestión de recibir sonidos, estimulación del medio circundante. También vamos a encontrar con dificultades en el caso de psicología para la evaluación, con los materiales y requerimientos, las pruebas específicas para poder determinar si se encuentra o no y en qué dificultad, en qué grado, y determinar el tratamiento. Y también cuestiones de género, sobre todo el retraso que puede haber, sobre todo en la cuestión de las niñas, que como tienen una inclusión puede camuflajearse también o puede confundirse con una cuestión de aprendizaje o de desarrollo, porque bueno, tienen más tendencia a hacia la socialización, y entonces bueno, de alguna manera complicarse la cuestión de una detección oportuna. En la gráfica podemos observar también otra conducta de tipo estereotipado, que es precisamente la organización de ese caso de los cubiertos, y que también es una característica importante en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de la intervención psicológica, bueno, si recordamos un poco esta situación de lo que es psicología de la salud, bueno, hablamos también de que la intervención no solamente es para el paciente, sino también es para el cuidador primario, en este caso la persona que está más a la atención, dado la atención de estos niños y niñas, y también hacia los padres, que son los encargados, bueno, de establecer límites, de establecer precisamente esas conductas de amor con los niños. La intervención psicológica puede tener múltiples vertientes. Dentro de la misma psicología hay varias directrices que podemos implementar, tanto para la intervención en familia como para la intervención en los propios pacientes y los cuidadores. Sin embargo, bueno, se ha comprobado que con lo que es la alternativa de la terapia cognitivo-conductual, uno suele ser más eficaz, sobre todo para la remisión o la adecuación de algunas conductas que se esperan que bueno, el paciente pueda tener, sobre todo en la cuestión del autocuidado, como es el vestirse, como es el bañarse, o el permitir que lo vistan, o el permitir que lo bañen, el permitir el peinado, el corte de cabello, que son a veces conductas para otros niños que suelen ser habituales, bueno, para ellos pueden resultar con un muy alto grado de ansiedad. También, por ejemplo, el hecho de jugar en compañía de otros niños, de prestar sus juguetes, suelen ser conductas que, bueno, pueden reflejar mucha ansiedad para este tipo de pacientes en esas situaciones, y entonces, por lo tanto, la exposición es repetitiva y graduada, y es lo que plantea precisamente ese tipo de terapia cognitivo-conductual, que como bien lo menciona, bueno, es una exposición gradual, dando pequeños pasos para hacer frente a situaciones inductoras de ansiedad, sobre todo en el tema que nos ocupa de la comorbilidad del día de hoy, así como esta parte de enseñar algunas formas de relajación. También es importante que, bueno, algunas estrategias psicoeducativas, tanto para el paciente como para los cuidadores y los familiares, y establecer también estrategias de contingencia para que, bueno, los padres en ese momento puedan también tener una convivencia mucho más sana con ese tipo de pacientes. Habla también de una reestructuración cognitiva, es decir, no solamente vamos a ver esta situación de la conducta y que pueda tener una desensibilización sistemática o una aproximación sistemática a una acomodación a estos nuevos roles o lo que se espera de estos niños, sino también de identificar o de trabajar para cambiar los patrones irracionales de pensamiento. Cabe señalar que, bueno, que para que esto pueda
también realizarse, el paciente tiene que tener ciertas habilidades. Hay diferentes grados dentro del espectro autista y bueno, va a haber algunos grados muy profundos en los cuales la intervención también va a verse un tanto limitada y tendremos que implementar quizás otro tipo de estrategias. En la terapia cognitivo-conductual hablamos del modelamiento y del moldeamiento. En ambas estrategias, bueno, lo que se espera es que tanto para el modelado como para el moldeado de la conducta, contemos, por ejemplo, en la primera con un patrón repetitivo y alguien que pueda conducir la conducta, y el moldeado consiste en ir después, a lo mejor de una exposición del ejemplo, bueno, ir dando una conducción o una instigación para que la conducta se vaya recreando y vaya generando este aprendizaje. Ese tipo de terapia está basada en la premisa en que se tiene que cambiar también los pensamientos desadaptativos que bueno, surgen a partir de esta cuestión de ansiedad y sobre todo, por ejemplo, los vinculados con esta cuestión del miedo al abandono por parte del cuidador o por parte de los padres. Se trata también de ir disminuyendo toda esta generalización de los aspectos negativos que tienen que ver como consecuencia de estas conductas y de conducir a un cambio precisamente de esta conducta desadaptativa. Es decir, pensar de otra manera y también capacitar a la persona para reconceptualizar en la forma en la que va a procesar esta información que viene dada del mundo y adquirir habilidades que permitan hacerle precisamente este colador y discriminación de tanto estímulo que puede recibir o bombardeo de estímulos que puede recibir en un momento determinado. Y también capacitar a los cuidadores y capacitar a los padres para que bueno, no solamente este tipo de conductas se realicen en consultorio o en un centro especializado, sino también puedan llevar tarea a casa y puedan seguirlas reproduciendo de tal manera que este aprendizaje se vaya convirtiendo repetitivo y significativo. Bueno, en general se usa con buenos resultados en pacientes, como comentaba, con ciertas habilidades sociales y verbales. El primer paso de esta terapia es enseñar a identificar también de dónde provienen estos miedos, por identificar también el evaluador de dónde vienen también estos miedos de nuestro paciente. Por ejemplo, si tiene un ataque de ansiedad cuando la mamá se aleja, puede temer a la separación definitiva. Bueno, vamos a evaluar que a lo mejor quizás puede creer que nunca más la va a volver a ver. Entonces, una vez identificado cuál es la situación y el problema, bueno, el terapeuta puede guiarle para disminuir paulatinamente, tanto enfrentándole a evidencias disponibles como a situaciones que podemos decir que son similares, para que vaya disminuyendo poco a poco, la ansiedad se disminuya. Una vez que bueno, se identifica, vamos a entrar en esta fase de afrontamiento que comentábamos anteriormente, y bueno, es enfrentarse poco a poco y paso a paso a este miedo. Puede pedirle a la mamá que salga por un momento a la habitación continua por un minuto y reafirmando esa situación de que volverá, e ir aumentando esta acción en cuanto a tiempo, ¿no? Para ir disminuyendo también esta ansiedad paulatinamente y bueno, pueda sentirse también más seguro y protegido en el espacio en el que se encuentra. Esto sobre todo se muestra en las escuelas que son precisamente para la atención de este tipo de padecimientos, donde bueno, se reúnen en grupo, hacen actividades en grupo, pero en un primer momento la mayoría de estos niños muestra cierta ansiedad en función de la separación y de quedarse en este grupo y de compartir, de tener un maestro a cargo y diferente a quien sería la madre o el cuidador primario. La terapia cognitivo-conductual se acompaña de estrategias de psicoeducación para que los familiares puedan seguir dichas técnicas en casa, también bajo la guía de un profesional. Y bueno, también en la cuestión del trabajo con lo que es la familia y con los cuidadores, bueno, tenemos importantes aportaciones de lo que es la terapia sistémica también y lo que es la terapia de tipo gestal. También sobre todo también del corte humanista, donde bueno, el acompañamiento a los familiares, sobre todo en este proceso que comentábamos también en la sesión anterior que hablábamos del proceso de salud de enfermedad, bueno, también en el familiar existe una adaptación a este nuevo estilo de vida, circunstancias, y va a implicar también que experimente, como nuestros pacientes,
ciertas emociones y ciertos sentimientos, ciertos pensamientos que van a facilitar también la adherencia terapéutica o que nos van a limitar también la adherencia terapéutica de estos pacientes. Por eso es que es muy importante el trabajo tanto interdisciplinario, multidisciplinario e incluyente con los cuidadores y con la familia. Algunas recomendaciones de las cuales podemos hablar en relación al trastorno del espectro autista. Bueno, encontramos a Judy Rabe, que nos comenta que bueno, que es importante este trabajo compartido que hablábamos hace ratito, tanto de entrenadores, terapeutas, la gente con la que el paciente convive, y bueno, dentro de este equipo también multidisciplinario e interdisciplinario. Algunas recomendaciones para los padres y los cuidadores es precisamente fomentar y recompensar el esfuerzo y compromiso de los comportamientos valientes precisamente de nuestros pacientes. Este reforzamiento o estas recompensas que vamos a ir presentando, que vamos a ir emitiendo, pues es lo que va a ir haciendo también significativo el aprendizaje. Este refuerzo puede ser un reforzador social como un abrazo, mirarlo a los ojos, ¿no? Y también decirle con palabras lo importante que es el avance que vamos teniendo de manera conjunta con cada uno de los comportamientos valientes de este niño. En ocasiones es importante no darle tanto interés o no mostrar tanto interés por las demostraciones de ansiedad, aunque sabemos que bueno, ya estamos identificados, pero también es importante ir reconociendo lo que sí tenemos, ir reconociendo las etapas o los momentos en los cuales lo está presentando la ansiedad y hacer el reforzamiento en esos momentos. Distinguir también o aprender a distinguir cuándo es un miedo ante una situación real o ante una cuestión que pudiera ser más bien situada en la cuestión de las creencias y que puedan dispararnos hacia una conducta de ansiedad en un paciente con autismo, para poder establecer la dirección adecuada al tratamiento. Es decir, cuando nos estamos tratando de hacer una intervención para una cuestión relacionada con una cuestión de conducta estereotipada propiamente de lo que es el autismo, el espectro autista, y cuando estamos hablando de una cuestión de ansiedad, sin dejar de ver precisamente esta correspondencia que tienen ambos. La transmisión de la confianza es muy importante hacia el niño o la niña, porque muchas veces, bueno, esta preocupación o esta ansiedad es advertida por los propios pacientes, no solamente para una cuestión de autismo, sino para los niños en general, a todas las edades. Puede ser que también el mismo cuidador, el mismo padre, pueda, al hecho de presentar una exacerbación en esa preocupación y ansiedad, bueno, también de alguna manera motivar a que se presente o se exacerbe en nuestro paciente o en el niño. Establecer un modelo de conductas valientes. Hablamos hace rato del moldeamiento y del modelamiento, entonces podemos ir haciendo instigaciones o ir haciendo adecuaciones a esas conductas valientes para posteriormente recompensar o reforzarlas. Trabajar también en conjunto con la pareja, el cónyuge y los cuidadores. En algunos casos, por ejemplo, para enfermedades como de este tipo, ¿no? También podemos incluir el cáncer, o a veces al frente del paciente se queda solamente alguno de los cónyuges o alguno de la pareja, y el otro termina por en un determinado momento separarse, distanciarse, y entonces también sería otro motivo de atención muy importante, porque acompañado de esta cuestión de los padres o de los cuidadores, podemos identificar también en algunos casos que debido a la forma en la que se está presentando o reaccionando o expresando precisamente la ansiedad o el enojo cada uno de estos papás o de estos cuidadores, podemos identificar también abuso del consumo de algunas sustancias, conductas que ponen en peligro también la vida del cuidador o que ponen en riesgo la vida del cuidador, y muchas formas de manifestar precisamente esto que se está experimentando dentro de la familia. Por eso es que, bueno, dentro de la intervención podemos recurrir a múltiples corrientes, a lo mejor dentro de la misma psicología de la salud, que nos pueden permitir la intervención. Discutir o compartir habilidades de afrontamiento y la creación de una nueva jerarquización de prioridades en cuanto a los profesionales. También es muy importante lo que hablábamos del equipo multidisciplinario e interdisciplinario en sus diferentes
escenarios. Por eso hay instituciones específicamente creadas para lo que es la intervención y la atención de ese tipo de padecimientos. En nuestro caso, comunidades de primer nivel de atención, a lo mejor nos corresponde el diagnóstico y finalmente la referencia oportuna, y también contar en nuestra red, ¿no?, de asociaciones o esta red de posibles instituciones que nos puedan brindar una atención. Podemos encontrar aquellas que nos puedan dar también esa otra parte integral, ¿no?, que a lo mejor quizás en un ambiente meramente hospitalario, meramente de primer nivel de atención, pues quizás no podríamos ofrecer por esta cuestión específica, no más que una detección oportuna, que es lo que comentábamos en este momento, con todas las características de los trastornos o del signos y síntomas ya especificados. Y bueno, la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada más es sensato que pretender sustituirlas por las nuestras. En muchas ocasiones a lo mejor podemos llegar a forzar a estos niños y niñas a tratar de incluirse, ¿no?, en las primeras etapas en las cuales todavía no hemos hecho una detección, o ya también cuando ya se hizo una detección, a incluirse a un juego formal con otro tipo de niños con características que a lo mejor, bueno, en su momento es tratar de hacer una inclusión donde a lo mejor requiere su propio espacio por las características, ¿no?, que habíamos comentado, esta hipersensibilidad a veces a los sonidos, esta cuestión también de ver con este lente el mundo observar el mundo de una forma de manera diferente, y que muchas veces, bueno, también se llenan de ansiedad o llegan a presentar ansiedad por lo que van experimentando al enfrentarse a este tipo de situaciones, y mucho más si no es de una manera conducida o de una manera adecuada. Les obsequio las referencias de donde obtuve la información para la presentación del día de hoy. Y bueno, abajo también viene una frase: acércate a mi mundo, tú puedes entenderme a mí, pero a mí me cuesta trabajo hacerme entender, o me cuesta más trabajo darme a entender. Eso sí, yo puedo querer igual o más que tú a mí. Bueno, esto sería la presentación que les comparto el día de hoy. Y bueno, doctor. Pues muchas gracias, licenciada Miriam. Pues vamos a darle las gracias aquí a la psicóloga Miriam Aurora de haber estado con nosotros en este día, y obviamente pues habrá a lo mejor otra invitación por ahí posteriormente. Muchísimas gracias. Sabemos que sí, tenemos el apoyo de usted, licenciada, y muchas gracias, y nos veremos el próximo viernes con el enlace con el Hospital General de México. Que estén bien, hasta luego, buenas tardes.